Bienvenidas, bienvenidos a la entrevista del día hoy junto a Sergio Bobadilla, diputado de la UDI del Distrito 20. Buenas noches, ¿cómo está, diputado? Muy bien, Prisi, y agradecido de la invitación para compartir algunos minutos con quienes nos ven a través de las pantallas de Canal 9. Bueno, hay que hablar de cosas bien importantes, vamos a partir por la seguridad. Sí, los datos no me fallan. Ayer en Coronel se registró el homicidio número 44 en la región del Biobío en lo que va del año. Estamos superando cifras, se habla de ola de violencia y todos nos alarmamos, pero nadie soluciona el problema. El problema con la violencia en nuestro país tiene, yo diría, un gran responsable, que es el gobierno. El gobierno que de una u otra forma no ha enfrentado este flagelo con la energía y con todas las herramientas que el Estado de Derecho le entrega. Creo que el gobierno se ha convertido en un verdadero comentarista de todos estos hechos delictuales que ocurren en nuestro país. Uno se sorprende, fíjate, a veces 2 o 3 días que no haya ningún muerto, pero no por un accidente, un atropello, por enfermedad, a balazos. Y eso da cuenta de que, en definitiva, aquí los delincuentes se tomaron las calles y el gobierno sigue contando los fallecidos, los asesinados, más que entregar propuestas claras y concretas. Vino la subsecretaria Leitao, ¿ya? ¿A qué vino a la región? Ella como persona me cae muy bien, tenemos buen trato, pero ninguna medida concreta que realmente permita erradicar la violencia de nuestra zona. Algunos parlamentarios, yo me sumo, por cierto, que también hemos hecho el llamado que el ministro de Seguridad venga a la región, pero que no nos venga a contar los muertos que tenemos, si han bajado o han subido. Lo que nosotros esperamos es que en definitiva vengan a entregar propuestas concretas que permitan erradicar este flagelo de nuestras ciudades. Diputado, esto es el punto con el gobierno. Están pasando otras cosas en otras instituciones del Estado, como es el caso del Poder Judicial y este sicario, ¿cierto? Que es liberado, no sabemos dónde está. Y la última información, lo voy a leer, hubo un error con el nombre. El Ministerio Público solicitó una nueva orden de detención, o sea, ni siquiera sabemos cómo se llama. Bueno, eso da cuenta de cómo estamos. Aquí yo diría que los responsables tienen que asumir. Aquí hay una jueza que da una orden, que después se contradice a esa orden inicial y después repiten ya otra orden y resulta de que estábamos hablando de un personaje inexistente, porque el verdadero delincuente tenía otro nombre. Eso da cuenta de la precariedad con que estamos enfrentando el flagelo de la violencia en nuestro país. Aquí esa jueza debiera dar un paso al costado, porque están tratando de culpar a Gendarmería, culpan al Ministerio Público, o sea, todos son culpables, pero nadie asume la responsabilidad. Aquí, ¿quién es responsable? ¿Quién firma? Y para mí es la jueza, y que la jueza debería haber dado un paso al costado por dignidad, ¿ya? Porque este tipo de situaciones lo único que hacen es dar señales equívocas, ¿ya?, a la ciudadanía, que aquí el Poder Judicial prácticamente es una chacota, y eso no puede seguir ocurriendo en nuestro país. ¿Cosena o no? ¿Cómo? ¿Cosena? Por cierto, cuando yo digo hace un momento que el gobierno debe y tiene que utilizar todas las herramientas que el Estado de Derecho le entrega, entre otras cosas, convocar al COSENA, o entre otras cosas, por ejemplo, decretar estado de sitio. Yo lo he planteado de esta forma. Los delincuentes se tomaron el territorio, los terroristas se tomaron el territorio. Debemos recuperar el territorio dictando estado de sitio, de tal manera que sean las Fuerzas Armadas quienes controlen la delincuencia. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque estamos frente a un gobierno débil, que se ha ocupado más de los derechos que tienen los delincuentes y los terroristas por sobre los derechos que tienen las víctimas. Aquí normalmente se está hablando por parte del gobierno de los derechos de estos personajes. Y yo me pregunto, ¿dónde están los derechos de las víctimas? ¿Dónde están los derechos de los ciudadanos de bien que tienen, valga la redundancia, el derecho a vivir seguros? Esa seguridad no la está entregando el gobierno porque, reitero, no utiliza todas las herramientas que el Estado de Derecho le entrega. Ya, diputado, usted plantea algunos elementos que son de excepciones constitucionales, estado de sitio, ya, y eso pertenece finalmente a la acción de militares. Tenemos cuestionados a los militares también. Leo, suboficial del Ejército se mantiene prófugo por caso de narcotráfico. 2. Los celulares que fueron incautados a los exfuncionarios de la FAT
tienen mensajes borrados. ¿Qué señal le da también esta institucionalidad, como son las Fuerzas Armadas, que desde su sector están pidiendo hace rato, ¿cierto?, que participen del resguardo de nuestra seguridad cuando ocurren este tipo de hechos? Lo primero que se debe hacer con este tipo de situaciones, aplicar el máximo rigor de la ley. Aquel que es sorprendido, como estos militares, en situaciones irregulares, la baja de inmediato. ¿Ya? La baja de inmediato. El comandante en jefe de la FACH no lo entendió así. No, es que para allá voy. Aquí el comandante en jefe debe asumir su responsabilidad porque él tiene el mando de las fuerzas y él es el responsable, en definitiva, que estemos permeados, que estemos infiltrados, ¿ya?, por el narco y el crimen organizado. Aquí son las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas quienes deben dar una señal clara y potente. Y si es necesario, y si la evidencia así lo demuestra de que hay responsabilidades, por cierto que tiene que dar un paso al costado. Aquí nadie tiene que gozar de inmunidad frente al narcotráfico y al crimen organizado. Yo, por cierto, siempre he defendido el rol que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país, pero jamás voy a defender la impunidad con que actúan algunos miembros de estas Fuerzas Armadas. Bueno, mitad de entrevista. Vamos a cambiar completamente de tema porque quiero hablar con usted sobre la candidatura de Evelyn Matei. Ella ha hablado que la campaña que está realizando en contra suya el Partido Republicano es asquerosa. ¿Usted cree que es asqueroso lo que está haciendo un sector político en contra de la candidata Matei? A ver, yo diría que siempre hay actores en política que se pasan del límite. Y por cierto que hay personajes que utilizan, en este caso, las redes para tratar de perjudicar una candidatura como la de Evelyn Matei. Yo aquí no estoy culpando a la institucionalidad de un partido en particular, sino que son simpatizantes o integrantes de un partido, pero no es el partido, ¿ya? Y eso lo quiero dejar claro. Ahora, efectivamente lo que ha dicho Evelyn, si uno analiza todos los artículos que salen o algunos videos que salen, por cierto que si uno los mira con detenimiento, te das cuenta de que fueron manipulados. Y eso indica de que hay una intencionalidad de perjudicar la candidatura de Evelyn Matei. Y en ese sentido creo que todos los que estamos en la cosa pública debemos tener una autocrítica. ¿Qué estamos haciendo para poner límites éticos, ¿ya?, en la política chilena para evitar que ocurran este tipo de situaciones? Y yo creo que efectivamente Evelyn Matei ha dicho la verdad. Ella está siendo víctima de una campaña de desprestigio sin precedentes en nuestro país. Siempre se ha dicho que en política todo vale, en campaña todo vale. Ella se le acusa de, entre otras cosas, de tener Alzheimer, con la gravedad que sabemos que es esa enfermedad y lo que significa para miles de familias en Chile, diputado. Yo diría que en política no todo no tiene límite. No, debemos y tenemos que tener límites. Y aquí yo soy claro en esto. Cuando tú, por ganar adhesión, desprestigias, enlodas la imagen personal de algún actor político, estás cometiendo algo extremadamente grave. Yo, por lo menos en mi vida pública, siempre he tenido límites. Distinguir lo político de lo personal. El ámbito personal, ¿qué es lo personal? Y lo político está en el ámbito público y se puede discutir ahí. Pero decir de que hay una persona que está enferma cuando no tienen ningún argumento, lo encuentro atroz, lo encuentro deleznable. Y quienes utilizan este tipo de estrategias no se dan cuenta que le están haciendo un tremendo daño a la democracia en nuestro país. Yo soy partidario que a mí me compitan, pero en la buena lid, no con argumentos tan bajos como estos que están utilizando estos personajes. Y si finalmente esto tuviera resultados que ellos buscan, porque mal que mal, Evelyn Matei tiene un 9%, según la última CADEM, va en el tercer lugar y va cayendo en las encuestas. En el entendido que no solamente este tipo de episodios han perjudicado su carrera presidencial, pero algún daño le hará. Bueno, sin duda, pero también yo quiero decir lo siguiente. Aquí no solo en el caso de Evelyn, hay más candidatos involucrados que estaban muy bien posicionados y que fueron a la baja. Y empezaron a recuperar, ¿ya? Y hoy día los vemos como que están dentro de los primeros, ¿ya?, de las encuestas. Como José Antonio Caz. Yo tengo mucha confianza en el trabajo territorial que está haciendo Evelyn, porque lo que yo veo en el territorio
Es algo distinto. Caminar una cuadra en Concepción con Evelyn Matei te puedes demorar 1 hora y media a 2 horas. Y no porque camine lento, sino que porque la gente se le acerca para pedir una fotografía, para pedirle un video. Y eso demuestra una realidad distinta con lo que pueden decir las encuestas. Yo tengo mucha confianza que Evelyn, con el trabajo que está haciendo en el territorio, va a recuperar el nivel de adhesión que nos permita pasar a la segunda vuelta. ¿Y por qué lo perdió? ¿Cómo? ¿Por qué lo perdió? Bueno, esto es, o sea, mantenerse en el primer nivel durante años no es fácil. Hay un desgaste natural. Y porque tenemos una competencia, yo diría, mucho más evidente ¿ya? En estas últimas semanas o estos últimos meses. Y es lógico que tenga que haber un efecto en eso. Pero yo tengo confianza en lo que estamos haciendo y esperamos, como digo, pasar con Evelyn Matei a la segunda vuelta, porque la segunda vuelta probablemente va a ser con la candidata comunista. Y frente a la candidata comunista, Evelyn Matei tiene más posibilidades de llegar a la moneda que quizás otros Me quedan 30 segundos, diputado. Si pasa José Antonio Kast con este escenario, con esta campaña asquerosa que dice Matei, ¿estarían dispuestos a apoyarlo? A ver, nosotros tenemos que honrar siempre los compromisos. Si hay una primaria en que no resulta elegido el candidato quizás de nuestra predilección, debemos velar por el interés superior del país. Y el interés superior del país, el interés superior del país no es otro que evitar que la candidata del Partido Comunista llegue a la moneda, porque eso sí que sería un tremendo retroceso. Alguien que no cree en la democracia, que es hincha de la dictadura de Venezuela y de Cuba, que esté en la moneda, creo que es lo peor que le puede pasar a nuestro país. Por eso vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para que la candidata de Chile Vamos llegue a la moneda, para recuperar la confianza, para recuperar el crecimiento, recuperar las calles y, por cierto, recuperar la salud en nuestro país, entre otras cuestiones que son fundamentales, que con una candidata comunista sería imposible de poder lograr. Sergio Bobadilla, diputado, gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Priscila. Gracias. Continúa nuestra sintonía.